Retomando uno de los temas abordados en los shorts, hablaremos de forma expandida de las mutaciones que se han creado a partir de la formación oficial, sus complementos genéticos y por primera vez una interpretación sobre su apariencia. Es así como simple y sencillamente hablaremos de híbridos. Primero con la Indominus Rex o Reina Indomable, que para que su base genética sea Tyrannosaurus Rex, esta debe ser como mínimo del 50%, mientras que Velociraptor, Carnotaurus y Giganotosaurus deberían ser al menos del 30%. El 20% restante se dividiría entre Mayungasaurus, Rugops, Pycnonemosaurus, Quilmesaurus, Viavenator, Deinosuchus, Sepia, rana de árbol y víbora de pozo. Sus habilidades conocidas son regulación de temperatura, camuflaje y comunicación con otras especies. Sus medidas de subadulto son de 5.5 metros de altura y 15.4 metros de longitud, aunque al término de su crecimiento serían 6 metros de altura y 16.9 metros de longitud. Luego tenemos al Indoraptor o ladrón indomable. Su genética base es de Velociraptor y completada con el cóctel genético ya desarrollado en la Indominus Rex. Sus habilidades conocidas son un olfato mejor desarrollado y entrenado para seguir órdenes. Sus medidas de adulto son 3.1 metros de altura y una longitud de 7.3 metros. Luego tenemos a la Scorpius Rex o Rey Escorpión de Campamento Cretácico, que aunque su genética base aún es un misterio, se sabe que el Scorpius tenía al menos ADN de Tyrannosaurus y Velociraptor, siendo la ponderación base de la Indominus Rex, pero completada con abelisáuridos sin confirmar, añadiendo parte de rana de árbol y pez escorpión. Sus habilidades notables son escalar y trepar árboles, reproducirse de forma asexual y lanzar púas venenosas. Sus medidas son 3.5 metros de altura y 8 metros de longitud. Continuando con la serie animada, el Sinoespino o espina de China, que también podemos llamar Spinoceratops, ambos nombres usados en las licencias de la franquicia, tiene una base genética formada por Sinoceratops y Spinosaurus. Sin embargo, por su tolerancia a climas fríos, podría tener otros complementos que le permitan desarrollar proteínas anticongelantes. Sus habilidades se destacan por una alta agresividad, así como tolerancia a bajas temperaturas, además de contar con dimorfismo sexual. Sus medidas como crías son entre 1.4 metros de altura y 2 metros de longitud. Luego pasamos a Dominion, donde vimos a las langostas de Biosyn. Aunque al principio parecen ser criaturas puras, se ha establecido que su dieta insaciable podría deberse al comportamiento de las langostas migratorias, modificadas para ser más grandes, fuertes, longevas y agresivas que su versión prehistórica. Ya pasando a los híbridos de la película del 2015 que solo vimos en las pantallas del laboratorio, primero tenemos al Stegoceratops o cara con cobertura. Su complemento genético muestra ADN base de Stegosaurus y Nasutoceratops, se crea al menos por lo visto en la película, así como material de producción que podría poseer ADN de sepia, serpientes sin especificar, Dynastinae o escarabajos rinocerontes, pleuronectiformes o peces planos, Pelagidae o medusas y Danainae o mariposas. Sus habilidades, al menos descritas en preproducción, son una piel más dura y resistente a las heridas, visión mejorada a infrarroja, camuflaje, buceo y bioluminiscencia. Probablemente la altura debió oscilar entre los 5 y 6 metros hasta la placa más grande y 13 metros de longitud de acuerdo a las bases métricas del Stegosaurus. Los próximos 3 híbridos que se ven en la computadora de Wu, aquellos que no tenemos otra referencia más que la que vemos en la película, por lo que vamos a ver interpretaciones de Ghost Knight 084 con ayuda de Red Raptor 65 y Jurassic Korea. El primer híbrido podemos ver que tiene ADN base de Pachycephalosaurus, ADN de sepia y rana de árbol sin información complementaria. Sin embargo, para la elaboración del render se complementó ADN de Pachycephalosaurus, Stygimoloch, Herrerasaurus, camaleón pantera, lagarto espinoso y rana de árbol perón. El segundo híbrido, con ADN de base de Therizinosaurus, ADN de sepia y rana de árbol sin información complementaria, que para el render se contempló Therizinosaurus, Deinonychus, anaconda verde, anguila real, iguana negra, lagarto caimán, cobra real, araña lobo y clamidosaurio. Y para el tercer híbrido, a pesar de solo verse una pequeña fracción de él por la forma que presenta, tiene una cresta sobre la cabeza y un cuello alargado, por lo que se puede decir que tiene ADN base de un pterosaurio, pero sin información complementaria. Para este render se contemplaron diversas especies de reptiles voladores, pero se determinó que se usará ADN de Quetzalcoatlus, tapejara, pteranodón, buitre cabeza roja, murciélago zorro volador, ave pico zapato y casuario. Si te gustó el video, te invito a que le des like, lo compartas con un amigo, te suscribas y actives la campanita para que no te pierdas ningún video nuevo que se sube a The Nightmare Studios. Y también te invito a que te des una vuelta por mi canal Nueva Era, en donde subo contenido variado sobre esta franquicia que tanto amamos, para una comunidad que cada día es más grande y por esa razón tiene que ser cada día más unida.
Les mando un saludo y recuerden, la vida siempre se abre camino.